decíamos, este acontecimiento sustantivo, importante, de gran importancia, lo que tiene que ver la palabra de Dios, es con el segundo regreso, la segunda venida de Cristo, ¿no? El segundo regreso del Mesías o la segunda venida de Cristo. Se solía mucho, de alguna forma, confundir, ¿no? Los cristianos, la segunda venida con el rapto o el arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento es para el cristiano el motivo, la razón por la cual el Señor va a preservar a su iglesia de todos sus juicios. Los juicios no es para la iglesia de Cristo, porque ella la cruz la compró con su sangre preciosa, de acuerdo a Efesios capítulo 5, ¿no? Para ofrecerla una iglesia santa y sin mancha, ¿verdad? Y, en cambio, los juicios que, como hemos visto, pues las copas, los sellos, las trompetas, ¿no? Son 7, 7, 7, pues es el juicio de Dios. Juicio de Dios a su mundo pecador, juicio de Dios a esta, como dice la palabra, a Babilonia, esta gran ramera que engañó por siglos y persiguió a los hijos de Dios, ¿verdad? Y también a todo lo que es la maldad, la perversidad, la pecaminosidad que hay en la tierra. Esto se va a ver justamente cuando se va a dar, ¿no? La segunda venida de Cristo. Estábamos viendo, permítame compartir, por favor. Bueno, saluda a los que se están incorporando recién, ya animándolos a que ya vamos a terminar, ¿sí? Y ya les voy a compartir ahora sobre la evaluación final, las evaluaciones finales, ¿no? Me decían, bueno, Apocalipsis no ha habido nada, ¿no? En Daniel no hubo nada, ¿no? Pero bueno, no se preocupen tampoco, no es el propósito afectar en la nota, ¿no? Entiendo, sino ayudar, pero vamos a hablar de esto unos minutitos ya para antes de concluir. En cuanto se refiere a este capítulo 20 con la segunda venida de Cristo, no debemos olvidar que para los judíos, pues justamente al verse ellos amenazados, ¿verdad? Por todas estas fuerzas, ejércitos que vienen justamente cuyo objetivo es Jerusalén, destruir la Jerusalén, desaparecer Israel, entonces ellos humanamente están solos. Ya se da a entender, según la palabra de Dios, que Estados Unidos, imagínense, ¿no? La Marina, la aviación, el ejército de Estados Unidos, ni indirectamente aparece en esta parte. Entonces se presume, se infiere, se deduce que la Armada de Estados Unidos simplemente sucumbió, desapareció, ¿no? Y en consecuencia, humanamente, militarmente, terrenalmente, Israel no tiene quien lo ayude, quien le dé la mano. Ninguna nación le va a dar la mano, ninguna fuerza armada, ningún ejército se va a ofrecer para ayudarlo de ninguna manera, y va a ver él cómo viene el enemigo para desaparecerlo, ¿no? Entonces ellos van a poder defenderse con lo que pueden o con lo que tienen, ¿no? Entonces esto va a significar, va a significar entonces pues que ellos van a hacer lo posible para poder liberarse, pero no van a poder, ¿no? Eh, ya Israel tiene una bomba nuclear, de hecho, Israel tiene una bomba nuclear. Muy posiblemente, en el momento cuando ellos ya no tengan ya ninguna humanamente esperanza terrenal de ayuda, van a detonarla. Van a detonarla. Ya, imagínense ustedes pues la cantidad de soldados que van a morir, ¿no? Es una bomba nuclear, ojo, no es una bomba atómica, es una bomba nuclear. Obviamente que Irán ya tiene también bombas nucleares, pero eh, mm, pueden hacer efecto como bien no pueden hacer efecto, pero Israel va a hacer, como les digo, humanamente, ya lo imposible para tratar de defenderse. Y pues en su desesperación, cuando vean que más bien lo que quedan, ¿no?
van a atacar con más furia, los que queden, porque van a quedar, y se van a lanzar con todo contra Israel. ¿Y qué va a hacer Israel allí? Israel, pues, ante esta situación, van a ver lo que dice Salmo 121, 1 al 8. ¿Cuántos lo saben? Lo sabe la mayoría, ¿no? Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a A los los A los montes. montes. montes, ¿de dónde vendrá mi ¿De dónde socorro? viene el socorro? De Ya. Jehová. Lo cantábamos todo como un cántico de esperanza, de gratitud, ¿no? De confianza en Dios, ¿no? Pero como personalmente, este es un salmo mesiánico, porque Israel literalmente en un momento va a hacer eso. Y es ese momento donde Israel recién va a alzar sus ojos al cielo y no va a esperar a Elías. ¿Se acuerdan que un tiempo vimos sobre Elías? Porque según la palabra los judíos esperan a Elías. Elías como que lo va a salvar, que Elías, que el profeta Elías por aquí, profeta Elías por acá. Pero acá ellos van a ver a Cristo, ¿no? Van a clamar a Dios para que envíe a ese Mesías que ya vino hace 2000 años, pero ellos no lo quisieron entender, no lo quisieron recibir ni reconocer como tal. Aquí entonces, ahí es donde ellos van a reconocer. Y este salmo dice, ¿no? Eres, Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha, solo te faltará de día, a donde te guardará de todo mal, guardará tu alma, adonai guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Entonces, aquí en este preciso momento, Israel va a entender como nación realmente a Cristo como su Señor, como su Salvador. Y en ese bendito momento es justamente el glorioso regreso del Mesías, ¿no? El regreso de él, ¿ok? Entonces, ante esta situación, ¿no? Que estamos viendo, y obviamente él va a ver desde los cielos, él va a ver desde los cielos, pues que todo el mundo va a buscar desaparecerlo a Israel, ¿no? Y él va a actuar justamente. Salmo 2, ¿qué dice Salmo 2, 1? Mire, Salmo 2, ¿cuántas veces lo hemos oído, no? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Entonces, más adelante dice, ¿no? En versículo 7, mi hijo eres tú, pídeme y te daré las naciones, te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto es un texto que mayormente se lee en lo que es misiones, ¿no? Decimos, pídeme las naciones, el Señor nos dice que le pidamos las naciones, ¿no? Pero escatológicamente hablando, este es lo que la palabra del Señor nos da a entender, porque Cristo, ¿no? Siendo Dios, va a ver desde los cielos que todo el mundo pone sus ojos para atacar, desaparecer a Israel. Y en ese momento Él va a venir a salvar a su pueblo. Y dice aquí la palabra del Señor, ¿no? Los príncipes consultarán unidos contra Jehová, o sea, contra eso exactamente, para esto aquí, a Israel, la nación a quien Dios escogió. Y acá Cristo, ¿no? Representa a Dios, al Dios eterno, al Altísimo, Adonai. Él va a intervenir, ¿no? Ahora, pídeme, ¿por qué? Porque Cristo, Él en la cruz, murió por todos nuestros pecados. Murió por todos los pecadores. Y Él llegó a la consumación del propósito divino por el cual vino, de morir por todos los pecadores y ser el verdadero Cordero de Dios. Después que le dice, todo es tuyo. La palabra dice, ¿no? Que por Él, para Él, ha sido creado todo. ¿No? Pablo dice, amén. Entonces, es así como podemos darnos cuenta, pues, que buscando destruir a Israel, interviene Cristo, y Él, aquí tenemos esta hermosa porción de la palabra. Dice, honrad al Hijo, servid a Jehová con temor, honrad al Hijo, ¿no? Porque dice su pronta ira, ¿no? Bienaventurados todos los que en Él confían, bienaventurados, ¿no? Dichosos.
Ante esta circunstancia se va a producir la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, ¿no? Ahí lo hemos leído la semana pasada, hablamos pues de que él dice su vestidura, 19, 11, 18, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto lo estuvimos viendo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. En ese momento, él va a aparecer como que, dice, como el león de Judá. Será visto en Israel, ¿no? Como el león de Judá. Joel 3:16, ¿qué dice? Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Cuando Israel salía a la guerra, ustedes saben que los estandartes, las banderas, han caracterizado antiguamente ante las naciones los clanes, ¿no? Históricamente sabemos que habían clanes, las tribus, comunidades, ¿no? El hombre siempre ha buscado vivir en compañía, no en forma aislada. Entonces formaron los clanes, las tribus, pequeñas comunidades de personas que tenían en bien común, de acuerdo a sus creencias, sus costumbres, y obviamente a su propia lengua, o dialecto o idioma. Entonces, solían colocar un distintivo. Entonces, cuando veían ese distintivo, decían, ah, ahí, de ahí soy yo pertenezco allí. Eso llamó a ser con el tiempo una bandera. Una bandera es un símbolo que identifica. Israel, pues la bandera que vemos de Israel actualmente, ¿no? Blanca, con estrellitas, ¿sí? ¿Sí? ¿Han visto, verdad? Bueno, eso básicamente desde el 48, pero de los tiempos de David, ellos venían, así como veían a los ejércitos enemigos con tremendos estandartes, con las imágenes de sus ídolos, los símbolos de sus creencias, pues Israel aparecía como un león, ¿no? Un león enorme, ¿no? El león de Judá. Entonces, cuando veían ese distintivo y ahí hay a David, pues los ejércitos enemigos temblaban, ¿no? No por David, sino por el Dios, el único y sabio Dios, como dice el Señor Jesús en San Juan 17, que venía acompañando a David para ese conflicto, ¿no? Para esa guerra, ¿verdad? Zacarías 9, 14, 16, alguien que lo pueda leer, por favor. Zacarías 9:16. Zacarías, sí, 9, 14 al 16, por 9, favor. 14, 16. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos volverán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Gracias. Este es un texto que corresponde justamente, miren, a lo que es a Cristo, ¿no? A esta segunda venida. Y lo que dicen estos textos, en esta porción de la palabra del Señor, que Él va a venir, va a descender, ¿verdad? A su pueblo, ¿a quién? A Israel. ¿Para qué? Nada menos, nada más que ¿qué? A defenderlo. Él va a defender a Jerusalén. Dice, lo salvará aquel día Jehová su Dios. Ese día es justamente, ¿verdad? Este acontecimiento que estamos mencionando, ¿no? Y que está acá en Apocalipsis. Isaías 31, Isaías 31 también, el cuarto y quinto versículo. A ver. Acá nos dice la palabra del Señor, el versículo 5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová a Jerusalén, amparando, librando, perseverando, salvando. Dios garantiza
cuidar y preservar su pueblo. Y cuando ya humanamente Israel no pueda, en ese preciso momento se va a dar, pues, la segunda venida de Cristo, ¿no? La segunda venida de Cristo. Acá la palabra del Señor nos dice, ¿no? Que Él va a venir a defender a su pueblo, ¿no? A preservarlo, a cuidarlo, ¿cierto? Él lo va a hacer con todo el poder que tiene. Según de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Según de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Nos dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí va a estar, pues, justamente el anticristo y todos los ejércitos que quieren desaparecer, destruir. Obviamente, ellos rechazaron la salvación. Ellos rechazaron el mensaje del evangelio, del arrepentimiento y de la vida eterna en Cristo Jesús. Ellos tienen la marca de la bestia, ¿verdad? Y dice la palabra en esta porción que acabamos de leer en Tesalonicenses, que el Señor viene, ¿no? Viene, dice aquí la palabra del Señor, ¿no? Con la autoridad, dice, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, ¿no? Con todo su ejército celestial, ¿verdad? Entonces, este es algo muy importante que no lo podemos pasar por alto, ¿no? Este es un acontecimiento en el que todo ojo lo verá. Literalmente todo ojo lo verá, ¿no? Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Dice, con poder y gran gloria. Mateo capítulo 24, versículo 30, dice así, acá. Entonces va a ser un acontecimiento que todo el mundo lo va a ver. De aquel entonces, todo el mundo lo va a poder ver, ¿no? Apocalipsis 1, 7 al 8. Apocalipsis 1, versículo 7 al 8. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Se dan cuenta? Dice, todo ojo lo verá. Viene con las nubes. Nubes representa pues cielo, ¿no? De lugares altos del espacio y que dan a entender al cielo la presencia de Dios. Marcos 13:26. ¿Quién lo lee rapidito? Marcos 13:26 y también Lucas 21:27. Repito, Lucas 21:27. ¿Quién lo lee Marcos 13:26? Amén. Marcos 13:26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Gracias. ¿Quién lee Lucas 21:27, por favor? Lucas 21:27. Amén. Entonces Lucas. verán al Hijo del Hombre que vendrá en nube con poder y gran gloria. Gracias. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es un acontecimiento que todo el planeta va a ver, la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué va a pasar con la iglesia? La iglesia también va a estar presente, ¿verdad? Va a estar presente. Primera de Tesalonicenses, tercer capítulo, versículo 13, ¿quién lo lee? Primera de Tesalonicenses, tercer capítulo, versículo 13, ¿quién lo lee? Y Zacarías 14:5. Zacarías 14:5, repito. Sí, por favor, adelante. Primera de Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí está, gracias. Más claro que el agua, no se puede decir. Zacarías 14:5.
Zacarías Amén. 14:5. Gracias. Dice, 14:5, dice, y huiréis el valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Muy bien, se te escuchó muy bien, Yoli. Hay buena señal. ¿Por Wimbayo o ya estás acá en Lima? No, pastor, el rato está así, se entrecorta. Muy bien, Hoy muy día no bien. sé por qué siempre en su clase llueve. Llueve. Hoy día llovió casi todo el día. Lluvia, ¿la lluvia tardía o la lluvia, la primera lluvia? Siempre llueve. El agua, el agua. Bueno, eh, tenemos entonces que la iglesia retorna con él, ¿verdad? La palabra del Señor lo dice así. Judas 14:15, por favor, Judas 14:15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todos, y continúa. Pero dice que es la primera parte, verso 14, vino el Señor con su santa decena de millares, ¿no? Habla de su ejército, de su séquito celestial, angelical, como también de su iglesia. ¿Ok? El libro de Enoch es muy interesante. Obviamente no es un libro que está en las Sagradas Escrituras, pero aparece en Judas como referencia, ¿no? Sobre todo para ver la parte de la angeología, ¿no? De los seres angelicales, espirituales, como aquellos espíritus que una vez que Satanás se levantó, se puso en rebeldía contra Dios, fueron lanzados, dice, a las profundidades, ¿no? A las profundidades, aprisionados, encadenados, y que Judas lo menciona claramente, ¿verdad? Y esa es una referencia muy interesante que se nos da en la palabra del Señor, ¿no? Profesor, Sí, profesor, disculpe, quería comentar respecto acerca de ese tema. Sé que no es el tema del día de hoy, pero hay una secta que dice que nosotros, toda la humanidad somos ángeles caídos, dice. ¿Y eso se puede explicar mediante la angeología o no? sí, Víctor, claro, un pequeño paréntesis muy breve, ¿no? Uno de los temas, es una doctrina, por cierto, es sumamente interesante la angelología. Eh, eh, la palabra de Dios nos habla, y hemos visto en Apocalipsis, estos, por ejemplo, estos seres angelicales, ¿no? ¿Se acuerdan los 4 seres angelicales? ¿No? Donde había, aparte de los querubines, aparte de los serafines, de los ángeles, que tenían, dice, determinada constitución, ¿verdad? Pero eran seres espirituales. Ahora, su labor de los ángeles son mensajeros, son mensajeros. En el Apocalipsis vemos que los pastores dicen al mensajero, al ángel, el mensajero, ¿no? Esa es un tema muy interesante, estimado Víctor, justamente, que dice que somos los ángeles. Y eso da a entender, por ejemplo, en un tiempo del Antiguo Testamento de los gigantes. ¿Cómo surgieron los gigantes? Porque ha habido gigantes. Los gigantes que fueron de genética humana, de humana procedencia, o algo trastocó la genética humana para que aparecieran de pronto gigantes. ¿Mm? Que en el Antiguo Testamento se menciona, ojo, en la Biblia se menciona. Entonces, no desapareció con el diluvio, sí, pero ¿y cómo se originaron? ¿Cuál fue su origen? ¿A raíz de qué fue eso? Entonces, estudiando ahí, ustedes en ese tema, estimado, van a poder dilucidar, pero realmente es una doctrina muy hermosa, muy interesante, y de paso ahí se va a ver a Gabriel, se va a ver a Miguel que también tiene que ver mucho con Israel, ¿no? Y los ángeles que, por cierto, también por su propia constitución, son guerreros, ¿no? Y Miguel es el arcángel, ¿no? Entonces hay una jerarquía también espiritual con funciones propias de cada ser espiritual creado por Dios, ¿no? Salmo 8 dice que fuimos creados poco menor que los ángeles, porque los ángeles tienen mayor poder, mayor fortaleza, capacidad. Un ángel se puede desplazar a la velocidad de la luz mucho más rápido. Dios lo creó así, el hombre no.
Y posiblemente el hombre nunca se llega a desplazar a la velocidad de la luz. Pero eso significaría viajar en la galaxia, que muchas estrellas están a un millón de años luz, 300.000 kilómetros por segundo. Los seres creados por Dios pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque tienen todo el poder. Dios los ha creado, les ha dado esas cualidades, esas facultades, a grosso modo, que les puedo mencionar. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, allí vemos, pues, de cómo la palabra del Señor nos habla, y pues esto va a significar un acontecimiento como que estamos viendo. Concluyo esta parte mencionando que dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señores. La cita, Apocalipsis 7:14. ¿Quién lo lee? Apocalipsis 17:14. Zacarías 14:5, lo leemos rapidito. Apocalipsis 17:14, anoten. Zacarías 14:5. Por favor, lo leen mencionando la cita bíblica, porque si alguien no notó, ahí tiene opción de escuchar el texto y también la referencia bíblica, por favor. Adelante. ¿Quién lo lee? Ahí lo tienen, Apocalipsis 17:14 y Zacarías 14:5. A ver, ¿quién lo lee? Profesor, ¿yo puedo leer Zacarías 14:5? Adelante, hermano. Gracias. Porque el valle de los montes llegará hasta Sal, huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y todo con él y todos los santos. La Biblia nunca aparece santo en singular, siempre en plural, que se refiere al pueblo de Dios, a la grey del Señor. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17:14, ¿no? Entonces ahí aparece el Señor Jesucristo. El anticristo, no obstante, ¿verdad? Hará que todos estos ejércitos pues se enfrenten, ¿verdad? Para que apunten todas sus armas contra el cielo cuando lo vean al Señor Jesús, ¿no? Y a todos sus ángeles y a su pueblo, sus hijos, venir con él, ¿no? Pero en un desesperado intento para impedir, detener, evitar la venida de Cristo Jesús a Jerusalén. Ahí se dirige, a Israel. ¿Pero quién? Pero bendito sea Dios, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, va a vencer. Acá ya lo hemos leído. Y dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero, mayúscula, ojo, no dice minúscula, Cordero de Dios, ¿verdad? Lo va a vencer, ¿no? Entonces, allí tenemos esta referencia que aparece en la palabra del Señor, ¿no? Apocalipsis 19:19, ¿quién lo lee? Apocalipsis 19:19, o de 19 al 21, Apocalipsis 19, del 19 al 21. A ver, rapidito, hermanos, colaboren leyendo la palabra. Amén, profesor. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Gracias. Entonces, acá vemos algo, un acontecimiento también significativo. Acá dice la palabra del Señor, ¿no? En esta porción de la palabra, ¿no? Y la bestia fue apresada. Dice, y con ella el falso profeta, ¿no? Falso profeta. Y no se está hablando acá. Dice, fueron arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El lago de fuego no es el infierno. Prácticamente ellos van a
inaugurar el lago de fuego. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está el lago de fuego? No está en la tierra, ¿no? Es un lugar que obviamente va a ser un lugar de tormento eterno. Y aquí la palabra menciona, dice que fueron lanzados vivos. ¿Ah? Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿No? Imagínense ustedes. Entonces, aquí se inaugura el lago de fuego, que por cierto no es el infierno. El infierno, ¿dónde está el infierno? Ya hay una evidencia que realmente indica que el infierno viene a estar en esta magma, ¿no? Que es el centro de la Tierra, ¿no? Ese magma, un calor, y donde allí es el lugar de un calor que la temperatura se calcula que es muy similar a la que tiene actualmente el Sol, ¿no? Pero no es el lago de fuego. No hay que confundir infierno con lago de fuego. Y también la muerte. Thanos, Thanatos o Tánato, hay una tanatología histórica, secular y bíblica. La Biblia es el libro en las Sagradas Escrituras que habla de la muerte, ¿no? Que desde el contexto muerte, en el sentido espiritual, en el sentido literal, ¿qué dimensiones tiene la muerte? Y al final, ¿dónde va a acabar la muerte? ¿Va a seguir la muerte? ¿O dejará de ser y de tener sus efectos? ¿No? Entonces eso vamos a tratar de verlo en estas últimas clases. Apocalipsis 21, los primeros 3 versículos, ¿quién lo lee, por favor? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, dice, en la mano. Y versículo 2 habla de quién? Del diablo, ¿no? Como el dragón, Satanás. Y dice que lo ató por 1000 años. Ahora, no es Miguel, no es Gabriel, por lo menos no, o pueden ser, pero acá dice, vio un ángel, no se menciona el nombre del ángel, para que vean, miren, uno, ojo, ni siquiera fueron los 6 mejores o los ángeles más fortachones, ¿no? Que tenía el Señor, sino simplemente fue un ángel, uno solo que descendió, dice, en la llave, y dice como una gran cadena en la mano, ¿no? Y dice que tomó a Satanás y lo ató por 1000 años. 1000 años, y lo arrojó, y lo encerró, puso su sello sobre él, para que no callase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de esto, debe ser desatado por dice, poco de tiempo, ¿no? Un poco de tiempo. Entonces, ahí hay un stand-by con Satanás. Entonces, al realizarse la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Se le llama este periodo como el milenio, porque justamente son 1000 años, pues. Milenio porque son 1000 años, ¿verdad? Ese reino de Dios en la tierra, de Cristo Jesús desde Jerusalén. Vamos a verlo estos minutitos, trataremos de ver lo más rápido, con algunos textos que vamos a estar compartiendo con ustedes, ¿no? Esto es lo que se conoce como el milenio, que es un acontecimiento muy significativo, ¿no? Estos eventos que se van a realizar, los sucesos que se van a dar en el milenio, vamos a verlo a continuación. Va a ser un tiempo de paz, un gobierno de paz en todo el sentido de la palabra. Apocalipsis 2, tercer y cuarto versículos. Apocalipsis 2, tercer y cuarto versículos. ¿Lo anotaron? Isaías 9 del 5 al 7. Isaías 9 del 5 al 7. Isaías 14, 7. Isaías 14, 7. ¿Ok?
Zacarías 9:10. Zacarías 9:10. Pastor, ¿puedo leer Apocalipsis 2? Ok, como para escuchar también el fondo de las alabanzas. Adelante, léalo. Adelante, Gracie. Dice Apocalipsis 2, 3 al 4. Ya has sufrido, ya has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo Perdón, contra ¿Isaías? ti. ¿Isaías? No, es Apocalipsis 2, No, Isaías 3, es. 4. Isaías es 2, Isaías 2, tercer y cuarto versículo. Escuché. Estás ahí inspirada en este texto. Ok, muy bien. Isaías. ¿Sí? ¿Lo tienes, Gracie? Sí, pastor. Isaías 2, 3, 4, ¿verdad? Ajá. Ya, dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Gracias. Muy bien. Va a ser un reino de paz, indudablemente, ¿no? Isaías 9, 5, 7 aparece, ¿no? Lo que va a venir una profecía acerca de lo que es el Señor Jesús. Y ahí dice príncipe de paz. Efesios capítulo 2 nos dice que Pablo, el apóstol, dice Cristo, refiriéndose a él es nuestra paz. Que derribó, dice, las paredes que nos separaban, ¿no? Él es nuestra paz, Cristo es nuestra paz. Isaías 14, 7 dice, toda la tierra está en reposo y en paz. Isaías 26, 12, Jehová, tú nos darás paz. ¿Sí? Tú nos darás paz. Zacarías 9, 10, y hablará paz a las naciones. ¿Qué más? No va a haber guerra, ya no va a haber violencia. Isaías 29, 20. Repito, Isaías 29, 20. ¿Qué dice? Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se debelan por hacer iniquidad. Isaías 61, 18. Isaías 61, 18 dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Qué bonito, ¿no? Isaías 60, 18. Oseas 2:20. Oseas 2:20. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Mire, ¿cuánto tiempo aún ahora, cómo está Israel? Van a dormir, pero con la incertidumbre de que un misil pase por su cabeza o pueda caer allí en su ciudad, ¿no? Israel. Pero llegará el momento que Israel ya no va a tener ese temor ante los ataques, ante los misiles, ¿verdad? Ni mucho menos a lo del anticristo, ¿verdad? ¿Qué hay de la naturaleza? ¿Qué hay de la creación hecha por Dios? ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Pues va a estar totalmente armonizada en una paz completa, ¿no? La creación de Dios, la naturaleza del Señor. Isaías 11, 6 al 10. Isaías 11, 6 al 10. Isaías 35, 9. Isaías 35, 9. Romanos 8, del 19 al 22. Romanos 8, 19 al 22. Isaías 11, del 6 al 10, nos habla, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará, el becerro y el león, y la bestia andarán juntos. ¿Ven? Miren, imagínense, ¿no? Y obviamente y eso que los animales solamente se atacan por su instinto de supervivencia o de alimentación o de subsistencia. Entonces ahí están las fieras, por ejemplo, ¿no?
Pero normalmente los animales no se atacan así. Es normal. Sin embargo, en este periodo no va a haber ya ese tipo de reacción que tienen las fieras del campo, por ejemplo, ¿no? Isaías 35 dice, no habrá allí león ni fiera subirá, ¿no? Refiriéndose acerca de la creación. Isaías 65, 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. Mire, el león se va a poner vegetariano, o uno pura carne, ¿no? Bistec, carne, ¿no? Pollo, ¿no? Y el león se va acá a volver, pues solamente va a comer paja, ¿no? Ya no va a haber nada de lo que es triglicéridos, ¿no? Nada de grasa, va a estar a dieta el león. Dice, el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal, dijo Jehová. Interesante. Y Romanos 8:19, acá Pablo habla sobre la creación, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? La segunda venida. Este periodo de milenio donde ya no va a haber violencia, no va a haber derramamiento de sangre, ya no va a haber conflictos bélicos, ya no va a haber gobiernos terrenales, ya no va a haber esa corrupción que está todo, plagado en todo el planeta. Algo más así para avanzar. Los desiertos se convertirán en lugares fructíferos. Miren, ¿qué va a pasar con los desiertos? Acá tenemos bastante cita de Isaías. Isaías 35. Isaías 32, 15, 16. Isaías 32, 15 al 16. Isaías, ya lo dije, ¿no? Isaías 35, 1 y 2. Isaías 35, 1 y 2. El mismo, Isaías 35, 1, 2. Isaías 35, 6 y 7. Versículos 6 y 7. Isaías 61, 11. A ver, por ejemplo, acá dice, leemos una porción de Isaías 32, 15 al 16. Isaías 32, de 15 al 16. Dice, y el desierto se convierta, en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿El desierto se convierte en bosque? Una zona árida, totalmente árida, carente de sombra, ¿se va a convertir en bosque? Árboles, sombra, va a reverdecer. Miren, ¿por qué? Porque el bendito Hijo de Dios, Cristo Jesús, está gobernando todo el planeta desde Jerusalén. Y miren cómo su presencia bendice la tierra, literalmente la tierra agreste, la tierra estéril y sin fruto. Isaías 35, 1, 2, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Imagínense. Isaías 35, 6, 6, 6, 7. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. ¡Wow! ¿No? Imagínense el agua, que es el líquido elemento. Imagínense en África nomás. Al minuto, ¿cuántas criaturas mueren porque no tienen este líquido elemento? Mueren de agua. Un hacinamiento en África enorme, 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 a tal punto que es cultura y costoso. Hay lugares, pueblos, caseríos allá en África, que tienen que viajar a una ciudad, por ejemplo, 2 horas en carro, para poder bañarse. Muchos niños de África crecen sin saber para qué sirve el jabón. O durante su adolescencia, su niñez, nunca han visto ni han conocido un desodorante, ni una toalla. Y cuando llegan a Europa, por ejemplo, esto es chocante para ellos. Y uno dice, es que es un africano, pero dentro de su cultura hay que entender. Es una situación muy lamentable, por lo económico, en lo educativo, en lo cultural, en la salud, ¿no? Conocí a Emanuel, un joven africano, no ya muchos años, me parece que era de Mozambique, ingeniero agrónomo,
joven, hijo de una familia cristiana, y él me decía que desde pequeño su papá lo llevaba, dice, como a 1 hora de viaje de su pueblo, a 1 hora de viaje, para alquilar duchas, alquilar, porque no había agua en el pueblo donde vivían. Y él decía, por eso que algunos africanos tienen un mal aroma, porque en su cultura ellos nunca han usado el jabón. Y es primera vez que ven un desodorante, un champú. Imagínense, pero en este periodo, en este tiempo, todos esos desiertos va a haber quebradas, fuentes de agua, porque el agua representa a Cristo, porque es el agua viva, ¿no? El agua verdadera. Y el agua es sinónimo de vida, ¿no? Cristo es esa agua viva, ¿verdad? Gracias al Señor. Habrá obviamente en este periodo también un tiempo de mucha bendición, de enorme bendición, ¿no? Porque la presencia de Cristo va a significar que las naciones, ¿no? Van a tener bendición material, ¿no? Material, económica, como también de trabajo, de la tierra, ¿no? De la tierra. Joel 2, 26, 27. Joel 2, 26, 27. Repito, Joel 2, 26, 27. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas. ¿Sí? Comeréis hasta saciaros. Ya no va a haber hambrunas. Ya no va a haber plagas que se van a llevar de un porrazo toda la cosecha, todo el grano, todo el maíz, ¿no? Los vegetales, las verduras, las frutas, las inundaciones, las lluvias torrenciales. Va a haber alimento por doquier. Ya no va a haber hambruna, ya no va a haber hambre, como hoy en día mucha gente muere de la hambruna. ¿Sí? ¿Qué hay de las enfermedades? ¿Qué hay del COVID? ¿Habrá otra variante? Aparecerá ahora está la Delta Plus, ¿no? Estamos con la Delta Plus. A ver, Isaías 30:17, por favor. ¿Quién me lee Isaías 30:17? Isaías 30:17. Lo escuchamos. Amén. Isaías 30:17. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Perdón, Elisa, 30:17. Es el verso 17. Sí, Isaías 30. Perdón, Jeremías. Dije Isaías, Jeremías 30:17. Si dije mal, perdón. Jeremías 30:17. A ver, ¿qué dice? Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Ajá, gracias. No va a haber enfermedad. No va a haber enfermedad en este tiempo, ¿no? Jeremías también 31:12. La última parte dice, y nunca más tendrán dolor. No, nunca más tendrán dolor. Dice esta porción de la palabra del Señor, ¿no? Algo también que vemos, perdón. Ok, entonces tenemos ahí Ezequiel 47:12, Ezequiel 47:12. Dice, a su tiempo madurará la última parte porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina, ¿no? No va a haber enfermedad en este tiempo. Apocalipsis 21, 4º versículo también, ahí lo podemos tomar como una referencia.
no habrá, dice, clamor ni dolor. No. Entonces, en el tiempo del milenio, no va a haber este sufrimiento, ¿no? Lo que hoy afleja a la humanidad en todos los tiempos, la enfermedad. Una de las peores razones por las cuales la gente muere es por el cáncer, ¿no? En estas últimas décadas, cómo el cáncer ha desplazado a las enfermedades coronarias, a la hipertensión, por ejemplo, a convertirse en el causal número 1 de muertes en todo el planeta, diferentes tipos de cáncer. Y hablamos de un tipo de cáncer de la piel. ¿Se acuerdan ustedes del sol? Hace poco vimos, ¿no? En uno de los juicios de Dios. Vamos a ir avanzando, viendo esta parte que vemos aquí en este periodo, ¿no? Algo que me llama la atención, a ver, Isaías 65:15. Anote, y alguien que lo lea rapidito, Isaías 65, versículo 15. A ver, ¿quién? ¿Alguien? Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová del Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Ah, interesante, gracias, hermano. Acá podemos darnos cuenta, ¿no? Que en este texto es un texto muy especial, porque nos habla justamente, dice, y a sus siervos se llamará por otro nombre. Esto es en el Pashat, en el Remés. ¿Qué creen ustedes? ¿Se refiere en lo literal o en lo figurado? Literal. En lo literal, que cada uno, bueno, en cierta forma, nosotros tenemos un nombre terrenal, ¿no? Terrenal que nos han puesto. Nuestros padres terrenales nos pusieron un nombre, ¿sí o no? Todos nos han puesto 1 o 2 nombres. Algunos tienen 3 nombres. Y hay una referencia, por ejemplo, con la palabra, ¿no? Saulo, he llamado Pablo, ¿no? Saulo, antes de convertirse, y una vez convertido, Pablo, ¿sí? Entonces esto, de alguna forma, da fuerza al argumento en la cual, y hay otra porción de Apocalipsis, pues, ¿no? Ahí otra porción, a ver, un momentito, espérense, donde dice, Apocalipsis 2:17, ¿no? Dice que tiene ahí un nombre, el cual ninguno conoce, sino que el que lo recibe, ¿no? Entonces está a entender que cada cristiano tiene, para Dios, para el Señor, tenemos un nombre que Él nos ha puesto, y que muy posiblemente ahí sea manifestado, ¿no? En ese periodo, o bueno, cuando estemos delante de Él en su presencia, allá en su gloria celestial, ¿verdad? Algo más para ver esta última parte. ¿Y qué va a pasar pues con Satanás? Satanás va a estar preso durante estos 1000 años, ¿no? Eso está en Apocalipsis 20, los primeros 3 versículos. En los primeros 3 versículos habla allí donde dice que envía el ángel del cielo que descendía, lo que leímos al comenzar, ¿no? Y será allí atado, fuese cumplido 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿no? Ya no habrá más maldición sobre la tierra. Ya no habrá más maldición sobre la tierra. Desde que Adán pecó, la tierra ha sufrido maldición. ¿Cómo? Derramamiento de sangre sobre ella. Y ahí lo dice Pablo en Romanos, ¿no? Que la sangre, la creación gime, ¿no? La misma creación ya no soporta tanta sangre que se derrama de gente inocente, de criaturas mediante el aborto, de asesinatos, de violencia, de criminalidad, de sicariato, de guerras. Por un lado. Por otro lado, la hambruna, la miseria, la degradación, la humillación, ¿sí?
el tráfico de seres humanos, ¿no? La venta de seres humanos hoy en día, ¿no? Imagínense, todo eso, la tierra, por un lado, que no produce fruto. Entonces, ya no habrá más maldiciones. Zacarías 14:11 dice, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Zacarías 14:11, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Apocalipsis 22, tercer versículo, Apocalipsis 22, tercer versículo, que dice, y no habrá más maldición, el trono de Dios y el Cordero estarán allí, y su siervo les servirá. O sea, en el periodo después del milenio, miren, en lo material, en lo terrenal, en lo demográfico, en la salud, en la alimentación, en lo gubernamental, va a ser todo de bendición, porque Cristo está gobernando. Ya no hay corrupción, ya no hay maldad, ya no hay violencia, ya no hay derramamiento de sangre. Los desiertos se van a convertir en campos de cultivo, va a haber alimentación, ya no habrán maldades, no habrán idolatrías tampoco, por si acaso. Y todo justamente durante este milenio. ¿Y qué de los hijos de Dios? También estaremos allí. El Señor posiblemente nos mande a algunos lugares para también poder ver allí, porque mire, aún van a haber personas, obviamente, van a haber seres humanos, van a haber habitantes en lo que quede todavía del planeta, hablando en términos geográficos, ¿no? Porque parte de la estructura del planeta va a ser mermada seriamente por los acontecimientos telúricos y sobrenaturales que van a producirse o que ya se han producido previo a la segunda venida de Cristo y por consiguiente, pues, a lo que se refiere al milenio, ¿no? Esto es una situación que se va a ir dando, ¿verdad? En una manera como la palabra del Señor lo menciona. Quisiera acabar porque hay algunos temas interesantes, ¿no? Aún todavía lo de Omagog, lo del lago de fuego, lo que va a pasar con la muerte, la segunda venida, perdón, la segunda muerte, lo del paraíso. Dice que hablan de un tercer paraíso, ¿no? Algunos sostienen, ¿por qué? Porque la Biblia dice el tercer cielo. El cielo representa también a una figura alegórica, figurada, el remés de lo que es el cielo. Entonces, eso también sería interesante ver algunos aspectos, a grosso modo, para poder clarificar así y tener un entendimiento ya más amplio de lo que realmente, y seguirá siendo amplio, Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis. Eso es algo que realmente la palabra del Señor nos habla y nos enseña, ¿no? Entonces, yo creo que hasta aquí vamos a llegar y estaremos teniendo Apocalipsis 20, ¿no? Que estamos viéndolo aquí, y con lo del milenio, y 21 y 22, donde ahí estaremos viendo, pues, lo que nos habla la palabra de Dios, ¿no? La Nueva Jerusalén, el tribunal, el juicio final, ¿verdad? Que no es para los cristianos, y lo que estuvimos hablando y compartiendo hace un momento, tratando de dilucidar y apuntalar algunos aspectos que no lo hemos podido ver hasta la fecha. Quiero concluir, hermanos, diciéndoles para cómo vamos a terminar Apocalipsis. Ya, yo les voy a enviar en el grupo cómo vamos a hacer una evaluación. Si va a ser exposición, si le voy a dar algunos temas o le voy a hacer preguntas, no por escrito, sino preguntas orales, ¿no? Ya, por ejemplo, yo voy a tener 15, ya. A ver, el número 5 pregunta, el número 12 responde. Como usted no sabe los números, ustedes van a, por ejemplo, el número 5 sale aquí, la hermana Elisa, ok, la hermana Elisa da su pregunta, y va a contestar el número 12, y el número 12 es Gracie. Ya, entonces yo le digo, hermana Gracie, responde a la pregunta, use su Biblia, usa Apocalipsis, puede citar Daniel, Romano, bueno, según en función a la dimensión de la pregunta, ¿no? Pero todo básicamente con Apocalipsis.
Eso ya les voy a compartir en el grupo para que con calma, ya no se desesperen, vayan repasando. Ahí tienen los videos, la palabra del Señor, Apocalipsis, que nos puede ayudar también a ir viendo algunos aspectos importantes que hemos estado viendo. Y yo creo que si Dios quiere, el próximo martes estaremos concluyendo Apocalipsis y estaremos teniendo, si Dios lo permite, si es así, entonces los 2 últimos martes del mes para evaluaciones, ¿no? Dice la palabra, retén lo que tienes y tu galardón contigo. Así que, hermanos, yo creo que van a tener paciencia y no se preocupen, ustedes van a poder, la promoción sobre todo, ¿no? La promoción se va a graduar también, pues, ¿no? Este año, ¿cuándo es la graduación? 5 de diciembre. 5 de diciembre, que por fe los hermanos ya están, ¿no? Ah, domingo 5. Está invitado, sí. No, perdón, sábado. No, domingo. Domingo, a las 5 de la tarde. Ah, A las perdón, 5. domingo. Estoy viendo mal. Ah, no. A ver, un momentito, perdón. Sí, domingo 5 de El diciembre. 5 es domingo. Wow. A las 5 de la tarde. Ah, pero a las 5. Ah, ok. Ah, ya, yo decía seguro en la mañana para ver lo del servicio, pero de Jicamarca nos vamos pues nos iremos por el Pasamayito, ¿no? Para ir para Coyique, y de Coyique nos vamos a Comas. Y verlos, pues, poderlos ver, conocer. Bueno, al hermano Juan Zambrano ya nos conocemos. Tuvimos la oportunidad también que cuando estuvimos allá en la iglesia fue justo en su día de su cumpleaños, ¿no? Estaba su onomástico. También conocemos a Claudia, también que en el servicio también está allá en alabanza, pero no los conocemos a los demás. Bueno, ya Víctor que ha venido acá hasta la casa, hasta la de Lurigancho ha venido Víctor, ¿no? Ah, y a Gracie, porque la hemos conocido en Lamas, ¿no, Gracie? O te hemos conocido en Comas, ¿no? En Lamas, miren, cerquita, ¿no? Ahí la hemos conocido en su tierra, ¿ya? Esperamos pues verlos a los demás. ¿Estará ahí el hermano Abel? ¿Estarán los demás? ¿Estén también? ¿Sí? Amén. El domingo 5, ¿no? Para acompañar a nuestros hermanos de la promoción 2021, pues, y esa celebración, esa alegría es también compartida con todos los demás. Y estaremos orando, hermanos, para que Dios los ayude en continuar, ¿no? En la obra, y si Dios lo permite también con algún bachillerato o algún posgrado, ¿no? Que puedan tener, y esperamos pues que el Señor los siga bendiciendo. Y oremos, ¿no? Por cada uno, en sus iglesias o en el ministerio en el cual el Señor los va a poner. ¿Ok? Y ya la prepromoción, la prepromoción de 2022. Miren, hoy ya está terminando la 2021 y ya entra la prepromoción, la 2022. Ahí entra a tallar, ¿quiénes? La señorita Claudia, la señorita Esther, Andrés Junior, Lalo, ¿no? Promoción 2022, que en tiempo de pandemia todo ha sido virtual, ¿no? Creo que el próximo año va ya a haber presencial, pero bueno, con bastante situación un poco complicada. Oremos, porque, por ejemplo, para retornar ahorita a los colegios, cada estudiante tiene que estar separado 2 metros. Y en universidades también va a ser lo mismo. Y imagino que seminario, instituto, 2 metros. O sea, nadie puede estar a su lado ni adelante, ni a la derecha, ni a la izquierda en su espalda, 2 metros. O sea, tiene que ser un aula bien grande para tener por lo menos a 10 alumnos. ¿Qué va a pasar en los colegios estatales? Si tenemos 40 alumnos, tiene que haber 4 secciones. ¿Y cómo están los colegios nacionales? Hoy leí un artículo en España donde realmente nos ven como a Perú en estos momentos una situación bien lamentable, que el gobierno no tiene, y eso lo estamos viendo, no tiene un sentido de poder ayudar porque está dando unas normativas muy exigentes. Yo he leído ahora la normativa para instituciones educativas, tiene 140 páginas, y para los colegios que quieren hacer semipresencial o presencial, tiene que tener la marcación en el piso de 2 metros de distancia. Y si un grado tiene 12 alumnos con 2 metros de espacio, solamente va a poner 4 alumnos. O sea, va a tener que hacer doble turno. Eso va a ser muy costoso. Entonces, con eso va a dejar la voluntad que los colegios puedan
invertir cuando los padres no quieren pagar. Y encima el gobierno sancionar. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay facilidades, ¿no? No hay oportunidades para promover la educación, sobre todo pues la particular, y lamentamos la estatal, porque ahorita en los colegios es muy lamentable. No hay agua, no hay desagüe, y estamos hablando de colegios de la capital. ¿Cómo será lo de provincia? Lo de provincia. Es una situación bien complicada. Oremos, queridos hermanos, por ello. Amén. Bien, nos despedimos. Dios los bendiga. Tenemos los micros. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Gracias, profesor Andrés, hermanos. Nos Buenas vemos. noches con todos. La siguiente clase, nos vemos. Próxima clase todavía. Tenemos, Dios mediante. Dios lo bendiga. Un rato.